estás? Un día muy interesante en el que, bueno, pues tenemos allá los fachitos atribuyéndose cosas que no son, lo que se le llaman ellos el lunes negro, algo que proviene de esa caída en la bolsa de Japón, que está proyectando, por supuesto, problemáticas acá en los Estados Unidos y que, por supuesto, tiene repercusiones en todo el mundo. Pero bueno, uno de tantos temas. Te saludo, te abrazo. ¿Cómo estás, querido Ricardo Sevilla? Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño, público memorioso. Estoy muy contento porque pues acabo de comprar las obras completas de Ricardo Garibay en una de estas tiendas virtuales. Usted no me lo preguntó, pero yo se lo quiero compartir. Es que los libros se están moviendo y yo estoy muy pendiente de seguir la obra de nuestros escritores, de nuestras escritoras nacionales, de los buenos, por supuesto. No vaya usted a creer que estoy leyendo a Francisco Martín Moreno, a Benito Taibo y a todos esos personajes de la derecha, Krause, Aguilar Camín. Nada de eso, nada de eso. Estamos siguiendo a los grandes autores, a los grandes escritoras de este país, que hay muchísimas. Soy muy contento. Entonces iban a sacar esos libros, me contacté con un vendedor en la red social y ya se armó, mi querido Toño, así que estoy muy feliz. Y también viendo que insistimos en vestir de la misma manera, la gente creerá que esta playera es negra, pero no, es un efecto del daltonismo quizá que yo tengo, pero es gris. Y veo que tú traes grisecito con negro, solamente que rayado. Y Toño, ¿qué está sucediendo aquí? Y además es esta playera tipo polo, así que, pues Toño, estamos en plena sintonía y también estamos en sintonía en el periodismo. Mira, Toño, yo he quedado con Sin Censura en presentar todos los miércoles un reportaje, una investigación especial, pero yo ya estoy que no paro y hoy me propuse hacer un reportaje. Desde el fin de semana he estado estudiando, ya sabe que pues estamos muy metidos en tratar de dar a conocerle a usted la información dura y tupida y pues estamos metidos investigando al poder perjudicial y vale mucho la pena hacer ese recorrido, Toño, para ayudar a pensar al público y a recordar muchísimas cosas que habían estado tras bambalinas. Yo me pregunté, porque como le decía a usted, tengo siempre muchas preguntas, ¿quiénes han sido los jueces que han estado detrás del cártel inmobiliario? ¿Quiénes son los jueces que han estado detrás de los amparos a los casinos? ¿Quiénes han sido los jueces que han estado detrás de prácticamente todas las corruptelas que han amparado a criminales, que han dejado libres a narcotraficantes? Ya le presentamos una parte correspondiente a los criminales que ponen en la calle, a asesinos, a secuestradores, pero yo me hice varias preguntas. Bueno, si nos remontáramos a ver la historia de los jueces, si nos remontáramos a ver cuáles han sido sus decisiones más polémicas, y ahí le encargo también que usted haga la tarea y si tiene esos datos duros, que es remontarse a la historia, pues ayúdeme y construyamos juntos y juntas este periodismo de corte social. Y Toño, este amparo a este negocio que prosperó en épocas de Felipe Calderón, los casinos, en épocas concretamente cuando estaba Santiago Krill al frente de la Secretaría de Gobernación y que comenzó a dar de manera discrecional permisos para los casinos y las casas de apuestas. Ya se le olvidó allá en los mentideros a la derecha o se les olvidó de manera conveniente, así que pues hoy vamos a presentar también un reportaje si la audiencia y tú nos permiten. Pero claro que sí, querido Ricardo. Entonces, estás preparando este reportaje para el miércoles, ¿verdad? Mi querido Toño, lo estoy preparando para los siguientes minutos. No, En este preciso momento nos lo aventamos, el miércoles otro reportaje y así que no sean solamente los miércoles de reportaje, sino siempre que podamos.
siempre que podamos, vamos a darle a los datos duros, vamos a darle a la gente la información con documentos, con papelitos, con resoluciones, con imágenes, con audios, con videos, para que la gente haga su propio criterio y no estemos como los fantoches de la derecha dando opiniones, porque está lleno de opinólogos, de comentócratas, y nosotros siempre, quizá por eso la gente nos está prefiriendo y se lo agradecemos muchísimo, pues hablamos con los pelos de la burra en la mano para que esos personajes no digan que a Chuchito lo bolsearon, sino que sí son los corruptos, y ahí están, y se les vamos a presentar las imágenes, los testimonios, las propias palabras de Felipe Calderón, que reconoce, escúcheme bien, Felipe Calderón llegó a reconocer que el Poder Judicial estaba infestado, plagado de jueces corruptos, así como lo oye, y yo se lo voy a mostrar en un momento. Así que tú dirás, mi querido Toño. No, pues el micrófono es todo tuyo. Qué bueno que podemos una vez, así como dice el viejo corrido de la revolución, si me han de matar mañana, que me maten de una vez, pues vamos de una vez a que acabes con esos corruptos, esos infames, querido Ricardo. Claro que sí, mi querido Toño, vámonos duro y tupido porque hace falta reflexionar sobre la relación entre los jueces y los casinos, una relación prácticamente de contubernio. Usted recordará que el 25 de agosto de 2011, en el Casino Royal, ubicado en un sector de clase media en la ciudad de Monterrey, un grupo de delincuentes incendiaron un inmueble, el inmueble del Casino Royal. Dentro había gente haciendo uso de las instalaciones. El atentado, usted se acordará, produjo la muerte de 52 personas, entre ellas una mujer embarazada. Al día siguiente, el 26 de agosto, Felipe Calderón, al lado de su esposa Margarita Zavala y de otros aplaudidores, se vio obligado a salir de su escondrijo para dar una conferencia. Con la voz quebrada por la incompetencia de su gobierno, Calderón confirmó, Toño, que en efecto habían muerto más de 50 personas. Calderón, en un episodio que en la derecha ya olvidaron, como le decía, convenientemente, tuvo que aceptar que aquel atentado fue el resultado de la enorme corrupción que prevalecía al interior de su gobierno, sobre todo en las instituciones de seguridad y de justicia. Y en efecto, años después, usted ya lo sabe a esta hora, se sabría que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, su superpolicía, era uno de los principales capos criminales y que en concreto trabajaba al servicio del cártel de Sinaloa. Pero eso no fue todo, Toño. En esa conferencia, Calderón también reconoció que la corrupción había penetrado en el Poder Judicial. Tragando saliva, Felipe pidió al Poder Judicial que revisara a sus integrantes e incluso a sus estructuras. El entonces presidente, ya sabemos que espurio, tuvo que señalar que los criminales a la hora de ser juzgados no recibían de parte del Poder Judicial el castigo merecido. Le voy a pedir a mi querido don David que nos ponga por favor el video con el audio para que usted pueda escuchar. Adelante. Señoras y señores de los medios de comunicación, mexicanas y mexicanos, el día de ayer el pueblo de México fue testigo de uno de los actos de barbarie más terribles de los que se tenga memoria. Un grupo de criminales sin escrúpulos, sin respeto por la ley, por la vida ni por la sociedad, atacó un casino en la ciudad de Monterrey. En este ataque se ha confirmado el fallecimiento de más de 50 personas. Por la enorme corrupción que prevalece en las instituciones de seguridad y de justicia en distintas regiones del país y en distintos órdenes de gobierno, que ha penetrado estructuras de poder y ha dejado en muchos casos a la sociedad indefensa, porque quienes están encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos no pocas veces están
Al Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como en el estatal, le pido también respetuosamente un esfuerzo por revisar sus propias estructuras y sus integrantes. No me cabe duda de la honestidad de la mayoría de los jueces y magistrados, pero también es cierto que la impunidad rampante que se vive en el país obedece también a que por una u otra razón los criminales no obtienen el castigo que merecen a la hora de ser juzgados. Se dice que es por impericia de los ministerios públicos. Es algo que debemos revisar y desde luego corregir. Pero también es posible que el poder corruptor de la criminalidad haya penetrado las estructuras judiciales que no están exentas de ese riesgo y es obligado revisar esa posibilidad. Al mismo tiempo le pido que revise sus propios criterios. Que revise sus propios criterios, le pide Felipe Calderón, que tiene que aceptar que los criminales a la hora de ser juzgados, en efecto, no recibían ni reciben de parte del Poder Judicial el castigo merecido. Indudablemente usted lo recuerda, este incidente es uno de los ataques más letales, más criminales contra la sociedad en México, desde que Calderón, ¿se acuerda usted?, lanzar esa supuesta ofensiva contra los cárteles de drogas. Ya sabemos que todo fue un montaje y que su superpolicía, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, trabajaba a las órdenes del cártel de Sinaloa. Toño, lo que pocos sabían era que detrás del funcionamiento de muchos casinos se ocultaban corruptelas que únicamente salieron a la luz cuando ocurrió este incendio. Presionado por el clamor y la indignación social, el Consejo de la Judicatura tuvo que salir e imponerse la tarea de investigar y, en su caso, suspender a funcionarios judiciales, no muchos. Pero estos funcionarios favorecieron la operación irregular de estos establecimientos mediante la concesión, usted lo sabe y lo recordará, de amparos y suspensiones de clausuras. Peor aún, Toño, de acuerdo con varias denuncias de hechos, uno de los jueces suspendidos, a lo mejor lo recuerda usted, lleva el nombre de Armando Jerezano Treviño, quien formaba parte de una banda que se dedicaba a extorsionar a empresarios del juego. Los propios casineros así lo denunciaron. Y es que luego de la tragedia del Casino Royal comenzaron a aflorar contubernios de funcionarios del Poder Judicial Federal con políticos, con empresarios del juego e incluso con narcotraficantes. Después del ataque perpetrado criminalmente por sicarios de los Zetas, jueces, magistrados, secretarios y abogados aparecieron vinculados estrechamente a una amplia red de corrupción. Muchos de ellos, Toño, fueron suspendidos de sus funciones e incluso investigados por la entonces Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Es que los juzgadores habían otorgado amparos para favorecer la operación de casinos, de estos casinos irregulares. Por ejemplo, este sujeto, Luis Armando Jerezano Treviño, fue un juez inhabilitado por la Judicatura Federal. ¿Por qué? No por angelito, sino por favorecer con sus resoluciones a casinos en México, y él ya tenía la lupa en Estados Unidos. Allá enfrentaba una investigación internacional por presunto lavado de dinero, allá en Estados Unidos, por parte de la DEA. De hecho, esta agencia rastreó desde 2006 a 2014 transferencias, depósitos por más de $1 millón. Pudieron ascender, se dijo en su momento, incluso o superar $3.5 millones en cuentas bancarias de su esposa. Incluso le estuvo funcionando como prestanombres su propia suegra. Esta red de complicidades, Toño, estaba integrada por políticos panistas, estaba incluso el entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, cuyo hermano Jonás, a lo mejor lo recordará usted, fue videograbado cuando recibía presuntamente un soborno para brindar protección
al casino Red. Incluso estuvo encarcelado, pero no fue el único, Toño. Otro juzgador, porque salían como cucarachas, emanaban de todas las cloacas. Otro juzgador en ese momento fue suspendido y sometido a investigación. Álvaro Tobilla León era el juez noveno del distrito en materia administrativa de aquí, del entonces Distrito Federal, tras el encarcelamiento de Siquio Martínez Hernández. Todo esto se supo porque él trabajaba como subsecretario de acuerdos en ese juzgado y le fue descubierta en ese entonces una cuenta bancaria y propiedades por más de 50 millones de pesos. El secretario de Acuerdos Tobilla, Toño, estaba en la mira de las autoridades federales, no solo a raíz de la detención de Martínez Hernández, sino porque años antes, en 2007, había dejado sin efecto una clausura que el municipio de Monterrey le había impuesto al casino Paradise, que operaba, por cierto, con protección policíaca y sin permiso de la Secretaría de Gobernación. Acuérdese, le digo que el secretario de Gobernación era nada más ni nada menos que Santiago Krill. Las entregas de dinero, porque hay más, Toño, también alcanzaron a José Alfonso Solís Navarro, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Este personaje renunció a su cargo tras el ataque precisamente al Casino Royal, que ocurrió, como le digo, en agosto de 2011. En realidad, hay que decirlo, fue obligado a renunciar, Toño, porque desde hace años se le investigaba por favorecer a diversos centros de apuestas y casinos mediante una serie de resoluciones legales que incluso, le digo, fueron investigadas por la propia FGR, la PGR ya cambió de nombre. Ahora, estaba también Mauricio Fernández, ¿se acuerda? El alcalde en ese entonces de San Pedro Garza García, quien había ordenado la clausura de una casa de apuestas justo al lado del Casino Royal, pero hubo suspensión de actividades. Esta suspensión de actividades fue frenada precisamente por Solís Navarro, que dijo, no, es que estos trabajos obedecen a una simple remodelación del sitio. Entonces, jueces y jueces suspendidos, investigados, porque estaban vinculados a empresarios del juego, incluso a narcotraficantes. Está el caso de Ricardo Irán Barbosa Lanís, juez tercero de distrito en materia administrativa del cuarto circuito, allá en Nuevo León, tierra casinera, quien entre sus antecedentes, Toño, registraba sospechosos amparos y resoluciones judiciales que favorecieron a casinos de Monterrey como el Sport Zone, el Poker City, el Live y el Revolución. De eso ya no quieren hablar en la derecha. El Consejo de la Judicatura tuvo que obligarse y entrarle al asunto y suspender a ese juez, investigarlo por emitir resoluciones favorables, aparentemente en forma indebida, a esos establecimientos de juegos y sorteos de la empresa, de varias empresas, pero de una en concreto, Atracciones y Emociones Vallarta, que operó el Casino Royal y otros centros de apuestas en varias partes del país. Pero, Toño, hay más y más y más, porque detrás de todo esto están jueces corruptos, magistrados, jueces de distrito, jueces de todo tipo, subordinados, secretarios. Yo recuerdo perfectamente que ahí en la comarca lagunera, región, por cierto, donde existía y suele existir todavía una intensa actividad de narcotráfico y lavado de dinero, se otorgaban muchísimos amparos y todo esto estaba visto bien o incluso no se veía en la Secretaría de Gobernación. Ahí en la Secretaría de Gobernación, ahí en Bucareli, donde operaba, insisto, Santiago Krill, el panista Santiago Krill, que era uno de los personajes más vinculados y de mayor confianza de Felipe Calderón. Toño, hay que investigar, continuar investigando la relación de los jueces con los casinos, de los jueces con el cártel inmobiliario, de los jueces con los
evasores de impuestos, con los jueces prácticamente en todas las triquiñuelas que se ha hecho en este país. Hay que investigar la relación de los jueces con la gente que está padeciendo cárcel, prisión y que son inocentes. Los jueces tienen una perniciosa influencia y un pernicioso protagonismo en esta historia. Urge, Toño, público memorioso, una reforma al Poder Judicial. Sí, es más que evidente que es necesaria esa reforma al Poder Judicial. Es necesario que verdaderamente podamos encontrar mejores impartidores de justicia y que esos que incurrieron en este tipo de pues, situaciones se enfrenten a la justicia. Rápidamente, antes de presentar a mi queridísimo Vicente Serrano, querido Ricardo, quiero leer el comentario que hace Aida Martínez. Dice, qué feo chat es este, parece encuentro para gente en estado de amigos, no está al nivel del programa, no lo aprecian. Claro que lo apreciamos, siempre hemos dicho aquí en Sin Censura que usted que nos ve, que nos escucha, es parte de nuestra familia, así lo consideramos, hasta rezamos por usted, aunque no nos conozcamos, y así es cuando nos encontramos en alguna corresponsalía. Qué pena lo que comenta Aida Martínez, no espero para nada lo como pensamos aquí en Sin Censura. Por supuesto que apreciamos todas las flores que nos manda siempre en los chats y en todas partes. Los queremos mucho. Y ahora sí, le pido al equipo que nos grabe para saludar a quien los quiere también mucho ustedes, en cualquier parte en la que se encuentre, el queridísimo Vicente Serrano, periodista y director de este espacio. Te mando un abrazo, Vicente, ¿cómo estás? Aquí con Ricardo Sevilla. Ya lo vi, mi querido Toño, te mando un abrazo. Saludos, maestro Ricardo Sevilla, que hablaba de una reforma al Poder Judicial, algo que hemos insistido desde esta trinchera. Hay que revisar lo que ocurre en los estados, ¿eh? Estaba viendo este video de Andrea Chávez, seguramente ya lo viste, Toño, seguramente ya lo viste, querido Ricardo Sevilla, y asegura que el gobierno de Maru Campos, de la panista Maru Campos, le regaló $1 millón al cuñado de Marco Cortés para bots y fake news en redes sociales. Si eso no huele a corrupción, entonces ¿a qué? Vea y escuche. ¿Recuerdan que hace unos meses el presidente López Obrador nos dijo en una de sus conferencias mañaneras que gran parte de la guerra sucia en contra de la 4T se pagaba desde el estado de Chihuahua? Les cuento que hace unos días el medio Zona Free publicó los contratos por adjudicación directa que demuestran que en tan solo 6 meses de campañas electorales, una empresa del cuñado de Marco Cortés, presidente nacional del PAN, recibió más de 11 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para reputación digital y gestión de redes sociales. ¿Y a qué se dedica en verdad esta empresa? A generar cuentas falsas para aplaudir a la gobernadora, pero también a desinformar en redes sociales y acosar con bots a sus adversarios políticos. Estos contratos directos que benefician a familiares y dirigentes del partido de la gobernadora nada aportan a nuestro estado y sin embargo la gobernadora cree que el dinero de todos los chihuahuenses es suyo y que lo puede utilizar para atacar a sus adversarios políticos y pagar también favores personales. Con el $1 millón que esta empresa ha recibido en tan solo 2 años, se podrían haber comprado 20 ambulancias para la Sierra Tarahumara o haber apoyado a más de 1,500 madres solteras a salir adelante. Ya basta de desperdiciar y desviar el dinero de todos los chihuahuenses. Por cosas como esta, el pueblo ya no confía en ellos. En 2027 se irán para siempre del gobierno de Chihuahua. Eso por un lado, hablando de panistas. ¿Y qué me dicen de los priistas? Seguramente también ya viste las declaraciones de Rubén Moreira, mi querido Ricardo Sevilla, mi querido Toño. Los priistas concesionaron los ferrocarriles y 30 años después ya se dieron cuenta que fue un error. Ah, mira qué fácil. Y mira qué cabrones. Nosotros vamos a votar a favor y hay varias razones. Para empezar, el más grande presidente del siglo XX, que también fue presidente de mi partido, Lázaro Cárdenas del Río, decretó para las y los mexicanos el sistema de ferrocarriles. Muchos de nosotros nos opusimos a esa práctica en la cual se busca la máxima ganancia y no el servicio para la gente. Cuando se concesionaron las rutas de ferrocarriles, pues las grandes empresas inmediatamente se dieron cuenta que llevar a personas no era tan redituable como hacerlo con las mercancías.
Pondré un ejemplo de mi estado. 152,000 kilómetros cuadrados, que es equivalente a 7 veces el territorio del Estado de México. Un municipio es más grande que el Estado de México. Pues cuando, el municipio de Ocampo, Coahuila, el segundo más grande del país, creo. Cuando se hace esta maniobra, pues dejan sin comunicación a cientos de comunidades. Ahora voltean y dicen, es que ahora hay muy poca gente. Pues, ¿cómo te vas para allá? Porque la carretera más cercana a veces está a 50, 60 kilómetros y en algunos lugares del desierto el punto más cercano a otra ciudad, pero ya grande, no un pequeño pueblo, pues está a 200, 300 kilómetros. Pues es evidente. Ahora resulta que los priistas dicen, con esas maniobras nos dejaron incomunicados. No, pues imagínate, entre concesiones, entre regalitos, y estos se siguen quejando de lo que ocurrió el 2 de junio. Pero bueno, así las cosas, mi querido Ricardo Sevilla. Son cínicos hasta la pared de enfrente. Evidentemente, los priistas son personajes que se están aferrando a los últimos bastiones que tienen. Y si esto implica mentir desfachatadamente y colocar el dedo flamígero en otras personas, en otras personalidades, en otros gobiernos, pues lo van a hacer. ¿Por qué? Porque se están aferrando al último resuello de su existencia. No pensábamos que en 2000 iba a caer el PRI, no pensábamos que iba a regresar, pero después de las estulticias del panismo era algo que se podía sospechar. Sin embargo, tras la llegada y experiencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, conocido como la Cuarta Transformación, hoy más sucintamente como la Transformación, el pueblo de México está experimentando lo que es, en efecto, una auténtica democracia y ya no quiere dejar de experimentarlo. No existían los medios de comunicación alternativos, o por lo menos no este tipo de redes sociales, aunque estaban por ahí publicaciones de amigas y de amigos, periodistas pujantes y de muchísima trayectoria. Lo cierto es que los medios de comunicación corporativos se encargaban de marginar a esas voces. Hoy las cosas han cambiado desde mi punto de vista, Vicente, para bien. Hoy la gente está haciendo conciencia, está politizada e incluso yo arriesgaría a decir que están aprendiendo a hacer sus propias pesquisas, sus propios reportajes, se están informando, están reflexionando sobre lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Qué esperanzas que hace 5, 10 años se hablara en las mesas familiares sobre quién presidía la Suprema Corte de Justicia? No se sabía, salvo en pequeños círculos, quién era el titular del Consejo de la Judicatura, quién presidía la Suprema Corte de Justicia, qué era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quién trabajaba y quién operaba en el INE, a quién se le entregaban los contratos. Hoy la gente está teniendo acceso a cualquier cantidad de información y está colocándola para hacer sus reflexiones y decir, ahora ya caigo en la cuenta por qué López Dóriga la emprendía de esta manera y la emprende contra tal o cual personaje, contra tal o cual gobierno. Había dinero, había chayote de por medio. Eso es lo que está sucediendo. Eso lleva a reflexionar a que el gobierno de María Eugenia Campos, de Maru Campos, que ha sido un gobierno corrupto, atropellado, lleno de dislates, de truculencias, de borracheras, de metidas de pata, sea investigado. ¿Por qué esta persona que en algún momento estuvo vinculada no solo al priismo, sino también al panismo y a Enrique Krause, estuvo desvalijando el municipio, hoy está desvalijando el estado? Y eso se tiene que atender y la gente lo sabe perfectamente. Yo no sabía sobre estos bots y
este dineral que había, de acuerdo con lo que dice Andrea Chávez, regalado María Eugenia Campos, pero de existir los datos duros, la gente tiene que exigir que esta mujer renuncie. Ya no es para investigar. Sí están los datos duros, y esto es comprobable, por dignidad y por congruencia tendría que renunciar María Eugenia Campos. Pero ¿sabes qué, Vicente? Esta mujer no tiene dignidad, esta mujer ha atropellado Chihuahua cuantas veces ha querido y cuantas veces ha podido, y va a entregar cuentas muy malas. Lo más seguro es que cuando salga del poder le estuviera esperando la cárcel, pero desafortunadamente, si no hay una reforma al Poder Judicial, ella va a estar libre y campante y haciendo de las suyas. Así es, y nada más lo voy a decir así con todas sus letras, mi querido Ricardo Sevilla, hay de prostitutos a prostitutos. Hay prostitutos caros que cobran $1 millón y hay prostitutos baratos que se me hace que hasta pagan para... Lo voy a dejar así, ya me entendieron. Pregunto, ¿qué intención tienen los Ferris, los Páramo, de andar moviendo esto del peso, ¿no? O sea, si la gente verdaderamente se informa, y creo que se informa bien, sabrá que lo que vemos del peso frente al dólar el día de hoy, por ahí de los casi 20 pesos por unidad, no tiene nada que ver con el peso, y no tiene nada que ver con Andrés Manuel López Obrador, y no tiene nada que ver con el gobierno de la 4T, sino con la caída de las bolsas, primero la de Tokio, también ha habido pérdidas a través de Europa, en Estados Unidos, y es por eso que se ve esta afectación, este golpe, pues. Eso, súmale a lo que veo también circulando en redes sociales, creo que es todo, junto con pegado, una desinformación a través de redes sociales, sobre todo en Instagram y en WhatsApp, lo he visto, esto de la supuesta represión en Venezuela, y que ha sido incluso motivado estas cadenas de mensajes por comunicadores o disque periodistas. Ojalá que esos periodistas también de alguna manera detengan esta desinformación o investiguen a fondo. Cada vez veo a más personas difundiendo o moviendo este mensaje, que pues obviamente lo ha de haber escrito esta Corina Machado o Juan Guaidó o algún personaje de ese grupo. Dice, en Venezuela están secuestrando a las personas que hacen publicaciones sobre lo que está pasando. Se han llevado gente de sus casas por poner un estado en WhatsApp, una historia en Instagram o algún tweet. Se están llevando detenida gente inocente por simplemente no pensar como ellos. A los que no se han llevado todavía ya los están amenazando. Este es el momento para las personas que estamos fuera de seguir mostrando lo que pasa, porque a ellos los quieren callar. 8 millones de venezolanos en el extranjero. Es momento de usar sus voces y redes, sean influencers o no. Compartir todo lo que azota a nuestro país, y a nuestros amigos extranjeros pedimos perdón y también empatía con nosotros por la ola de información que quizás no muchos quieran ver en sus redes. Yo pregunto si alguien de esos comunicadores que veo muy entretenidos compartiendo, ya investigaron, ¿no? ¿Cuántos reprimidos, amenazados? Porque a mí ya me contaron de una dictadura que no era dictadura y pasó en la Venezuela del Sur. Por 5, ya casi 6 años, nos han estado diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un dictador que le permite a cualquier periodista pararse frente a él en Palacio Nacional e incluso tener episodios como los de Reina Aide o los de Dalila Escobar. Así que a mí no me vengan con cosas. No estoy diciendo que no ocurra, pero ¿quién se ha dado la tarea de verdaderamente pedir cuentas y de investigar? Ese es mi punto, mi querido Ricardo. Ya que estabas hablando de que pues se mueven mucho dinero, yo pregunto si para esto del peso o para esto de Venezuela también están moviendo bastante, ¿no? Me suena ese nombre de Dalila. Históricamente Dalila era, sí, hay que decirlo, la amante de Sansón.
era el amante de Sansón. Sansón era un juez, por cierto, hay que decirlo, porque fíjate nada más, la historia de los jueces es muy interesante. Entonces estaba Gedeón, estaba Sansón, y Dalila traicionó a Sansón. Sansón tenía una novia, se relacionó con ella y después conoció a Dalila, y Dalila siempre buscaba cuestionarlo, siempre lo cuestionaba y le preguntaba cuál era su debilidad, hasta que finalmente Dalila logra sacarle la sopa, digámoslo popularmente, y Sansón le dice que pues es cortándole el cabello. Y fíjate nada más, Sansón terminó ciego porque le sacaron los ojos, y él era un juez, hay que recordar, era un juez. Entonces Dalila traiciona al juez Sansón. Esto es mitología judeocristiana, pero aplica en la vida real. La historia de los jueces, si la vamos siguiendo, nos va a acercar. Los jueces en la historia han tenido fallos muy controvertibles. Los jueces en la Edad Media, los jueces en la Nueva España, los jueces del Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición, tuvieron fallos criminales, y todo eso nos va a llevar hasta este momento, hasta los fallos de la Suprema Corte de Justicia, hacia las corruptelas de Norma Piña. Es decir, si nosotros vamos siguiendo toda esta ola de traiciones, nos vamos a encontrar que desafortunadamente ese tema es muy controvertido. No hay dictadura, no la ha habido durante pues los últimos años aquí en este país, no la ha habido un juego retórico de cambio. Felipe Calderón hablaba en su momento de transformación, ya se le olvidó, ahí están los videos hablando de las transformaciones necesarias, así lo dijo con todas sus letras, pero se le olvidó porque solamente lo dijo de dientes para afuera. Quería transformación porque así lo pidió en el Poder Judicial, señalaba que había corruptelas ahí en ese poder. Hoy, cuando el presidente López Obrador, a quien odia Calderón, lo ha señalado y se ha propuesto hacer un cambio en el Poder Judicial, una auténtica renovación, una transformación de fondo, este señor desdice lo que había asegurado en su momento. No hay dictadura. Esto que se está viendo en contra de Venezuela, del gobierno de Maduro, es una guerra narrativa en contra de la ideología socialista, del modelo comunista, que ya hemos dicho aquí en este espacio, todavía no ha llegado a concretarse, precisamente porque es una de las ideologías más letales para el capitalismo. ¿Y por qué es la ideología más letal? Porque tiene como ingrediente especial mirar a la sociedad, mirar al pueblo. Entonces, siempre que haya una ideología de corte social, siempre que haya un método, un esquema que trate de ayudar a la población en general, va a venir el neoliberalismo, sus ideólogos, su hermano siamés, el consumismo, y van a pagarle a esta clase de fantoches que sin ninguna prueba y, como bien apunta, sin ningún tipo de investigación, aseguran en las rodillas que hay dictadura donde sea. Capaz que si levanto este lapicito aquí, me encuentro un dictador. Esas son patrañas, gente pagada, gente que ha llegado a acuerdos económicos y que le pagan por decir cualquier cantidad de estulticias. ¿Por qué no van a Venezuela y documentan? Si estamos hablando de que son periodistas, ¿por qué no se trasladan con todo el chayote que ganan? Se trasladan a Venezuela y que documenten visualmente todos esos atropellos a la democracia. Yo no veo ningún dato duro, veo a estos personajes cómodamente sentados tras su micrófono en sus aparatosos estudios hablando de la dictadura en México, la dictadura en Venezuela, la dictadura en Cuba, la dictadura, la única dictadura que ha habido es justamente la dictadura de los medios de comunicación, esos medios de comunicación y esos comentócratas que son pagados. Y acuérdese usted que con dinero baila el cuero, y estos personajes rápidos y prestos bailan. ¿Por qué está Marco Levario en París?
y en su canal está pidiendo dinero, pide dinero y el señor está en París, allá muy tranquilo, no tiene un solo reportaje, no tiene una sola crónica, es un medio de comunicación absolutamente onanista. Pues no, que están muy pobres, no, que este señor es independiente y allá está, luciéndose, gastándose el dinero que está recaudando. Este tipo de personajes, mi querido Vicente, son vomitivos, porque no tienen como presupuesto fundamental la veracidad, y porque no tienen veracidad, no se pueden dedicar al periodismo. El periodismo es respetable si se ejerce como debe serlo, con datos duros y hasta parece comercial, sin censura. Eso, mi querido Ricardo. Por cierto, hay que invitar a la audiencia de Sin Censura que te siga en redes sociales, por favor. También estás vestido de negro, de gris. ¿Qué pasó? Ya es un De negro, de uniforme. negro, de negro, de negro. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, sígame en mis redes sociales donde estamos dando la batalla desde los medios de comunicación libres e independientes, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganos en Paralelo 24, síganos también en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia Sin Censura. Comparta todo el contenido de Sin Censura y también comparta estas partes donde hablamos del Poder Judicial, porque ellos van a decir que no, pero ahí están las imágenes y ahí está la lengua larga de Felipe Calderón. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y estamos pendientes a la información. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo. Cuídate mucho, que pases excelente día. Y bueno, vaya día, si me permite la expresión, grábeme, don David, vaya lunes negro.